Creo que el verdadero culpable es Estados Unidos, es lo que opina Cuba del conflicto en Ucrania. Washington califica de una manera inimaginable lo que ha ocurrido en las últimas horas. Reportan que Estados Unidos está preocupado por el aislamiento ante su rechazo al plan de China para pacificar el conflicto en Ucrania. El presidente cubano se pronuncia sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Washington afirma que el piloto ruso que interceptó el dron espía estadounidense sobre el Mar Negro merece un calificativo. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte este jueves 23 de marzo del 2023. Hay información, la verdad, muy importante, muy significativa de todo lo que está ocurriendo en las últimas horas. Saludo a todas y todos los que en este momento ya se están conectando. Les envío un fuerte saludo desde el sur de la República Mexicana. Y bueno, esta noche saludo al que ya en este momento opinó Panchito Torres con un like. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu comentario a lo largo también de la información que te estaré compartiendo. Reportan que Estados Unidos está preocupado por el aislamiento ante su rechazo al plan de China sobre el tema Ucrania. Hay desde luego mucha expectativa luego del encuentro que sostuvieron el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping. Y bueno, de esto te quiero dar pormenores porque pues hay ya reacciones muy interesantes que nos dan una idea del papel que en este momento está jugando Estados Unidos. Hay enfoques muy importantes. Medios afirman que Estados Unidos está preocupado por las consecuencias que podría tener su propio escepticismo con respecto al plan de paz en Ucrania propuesto por Pekín y discutido entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Según el politólogo Eduardo Luque Guerrero, Washington y sus aliados están interesados en continuar el conflicto incluso a expensas del bienestar de sus propios ciudadanos. Y bueno, Estados Unidos está preocupado por verse arrinconado por la propuesta de China, independientemente de las reservas de Estados Unidos, de rechazarla por completo, ¿no? Y esta solución pacífica de la crisis ucraniana que propone China, pues es muy específica, respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cesar las hostilidades, reanudar las conversaciones por la paz y poner fin a las sanciones unilaterales. Obviamente es un claro mensaje a Estados Unidos, ¿no? Ha sido el pues país que ha liderado todas estas estrategias en contra de Rusia. Y bueno, aquí activistas irrumpen en un pleno del Senado y bueno, hay desde luego voces ya que están a favor del plan que propone China para acabar pues con ese conflicto, ¿no? Que se está generando en este momento. Y se han manifestado a nivel global ya voces que claman pues el cese del suministro de armas a Ucrania. Y es bastante interesante lo que se está generando en este momento. Y bueno, en este escenario te quiero compartir también este dato que me parece la verdad muy importante. Y es una propuesta bastante contundente la que hace el presidente de Cuba. Creo que el verdadero culpable es Estados Unidos. El presidente cubano se pronuncia sobre el conflicto en Ucrania. Sostiene que Washington ha manipulado el origen del conflicto y ha puesto a Rusia en el papel de culpable. Obviamente, pues no se come el cuento, al menos es lo que deja muy claro el presidente de Cuba respecto a las motivaciones del conflicto entre Ucrania y Rusia y que
pues esta versión ha tratado de imponer a nivel global Occidente, liderado por Estados Unidos y por el Reino Unido y pues algunos países también de la Unión Europea. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó, al dar su opinión sobre una variedad de temas, eh, pues que el caso en Ucrania tiene un origen y esto es generado por Estados Unidos. Se ha pronunciado respecto a las actuales hostilidades que se han intensificado a nivel global por el conflicto ucraniano. Según el mandatario, el gobierno de Estados Unidos ha manipulado el origen del conflicto y mediante su enorme poder mediático ha creado un sentimiento de desprecio hacia Rusia. Yo creo que ha potenciado la rusofobia y ha ocultado las verdaderas causas del conflicto y ha puesto a Rusia en el papel de culpable. Yo realmente creo que el culpable de este conflicto es el propio Estados Unidos, es el gobierno de Estados Unidos, reiteró el líder cubano. Agregó que la historia ya ha demostrado en reiteradas ocasiones cómo actúa el imperio yanqui. Cuando Washington sufre situaciones de crisis, acude a las guerras para solucionar sus propios problemas y ahí pone por delante los intereses del complejo militar industrial. Necesita guerras para vender armas y vendiendo armas solucionar los problemas de crisis internas que puede tener, reiteró. Desde hace muchos años el gobierno de Estados Unidos ha tratado de cercar a Rusia y acercar las fronteras de la OTAN a la frontera rusa. Y Rusia lleva varios años denunciando esa situación, que finalmente ya se volvió desbordante, continuó. Díaz-Canel señaló que en el conflicto actual Estados Unidos ha utilizado como punta de lanza Ucrania y se ha hecho con el apoyo de los países europeos. ¿Quiénes son los grandes perdedores de esto? Los países que han sido involucrados en el conflicto, destacó el mandatario cubano, recordando que tales naciones están empezando a tener escasez de alimentos, problemas energéticos, mientras que los estados que resultaron envueltos en las hostilidades de manera más directa pierden vidas humanas. Se promueven ideas fascistas, xenofóbicas, lamentó Díaz-Canel. Se vuelve a alentar el lenguaje de la guerra para solucionar los conflictos. ¿Y quién parece, pues el que va ganando? ¿Quién aparece como gran beneficiado de este conflicto? Y contesta el propio Canel, el gobierno de Estados Unidos, que de este modo empieza a encontrar salida a sus propios problemas. Creo que es una posición muy deshonesta y de mucha maldad en la manera en la que actúa, resaltó. De acuerdo con el presidente cubano, la comunidad internacional debería de empezar a promover iniciativas que faciliten el diálogo entre las partes afectadas y que les ayuden a recuperar la paz. Pero además deben de darles garantías de que la solución sea duradera y el conflicto no se vuelva a repetir. Es una postura que da a conocer el presidente cubano que resulta desde luego pues muy interesante. Y bueno, también saludo a Raúl Flores, saludos desde Acapulcas, a Flores Gómez, buenas noches, saludos, bendiciones a Julio Flores, a Alejandra Cabañas, mi esposa mexicano, gracias por la información. Barbú Sanda, gracias, saludos desde Austria. Jaime Erazo, saludos de Huaquilas, Ecuador. Alberto Félix, saludos desde la República Dominicana. Gracias a los que en este momento ya se conectaron. Y bueno, finalmente también resulta muy interesante este otro dato que te quiero dar a conocer. Washington califica de idiota, es la palabra que usan, al piloto ruso que interceptó el dron espía estadounidense sobre el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso concedió este martes las órdenes al valor a los pilotos de los aviones Su-27 por sus acciones. Washington ha calificado de insultante, y vaya pues, tiene sus argumentos, ha calificado de insultante el hecho de que Rusia haya condecorado a los pilotos de los cazas que escoltaron el dron de combate, vigilancia y reconocimiento MQ-9 Reaper estadounidense que cayó al Mar Negro a principios del mes. No conozco otro ejército en el mundo, otra fuerza aérea en el mundo que premie a un piloto por estrellarse contra un dron. Fíjense, que premia a un piloto por estrellarse contra un dron. Si eso es valentía, entonces supongo que tienen una definición diferente a la misma. Es ridículo, es insultante, comentó
el coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Asimismo, el vocero tildó así con esta palabra al piloto que interceptó el dron espía. Esta palabra que te estoy aquí subrayando, aquí en azul. No tengo ni idea de por qué conceden un premio al valor a un piloto que, en el peor de los casos, se puso a sí mismo y a los bienes de Estados Unidos en grave peligro de forma maliciosa y en el mejor de los casos es simplemente, y vuelve a reiterar la palabra, aquí está, te la sombré. Posteriormente, la embajada rusa en Estados Unidos comentó que las declaraciones de Kirby no son más que un acto de cobardía, ya que provienen de un exmilitar que debería respetar el honor y la dignidad de los oficiales. Nos vemos obligados a constatar que la grosería y los hábitos de matón de callejón se están convirtiendo en una costumbre para los portavoces en Washington. El Ministerio de Defensa ruso concedió este martes las órdenes al valor a los pilotos de los aviones Su-27 que impidieron que un avión no tripulado estadounidense MQ-9 violara los límites de la zona de uso temporal del espacio aéreo establecida para los fines de la operación militar especial. Desde Washington denunciaron el pasado martes que dos cazas rusos Su-27 interceptaron el dron de manera arriesgada, al punto de que uno de los aviones colisionó con el aparato, golpeándolo en la hélice y haciendo que se precipitara a las aguas internacionales del Mar Negro. Por su parte, Moscú negó cualquier contacto entre los cazas y el dron, que, según la parte rusa, perdió el control y la altitud tras realizar una brusca maniobra hasta estrellarse en el agua. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, el dron se dirigía hacia el espacio aéreo ruso con los transpondedores apagados. Esto es muy importante. Con los transpondedores apagados y violó las restricciones temporales impuestas sobre el Mar Negro con motivo de la operación militar especial en Ucrania. Pues ahí está, ¿no? La forma en cómo, pues, Rusia está respondiendo a todas las estrategias que se están generando desde Occidente. Tuberquia Misay, gracias por darnos la noticia verdadera. Un abrazo desde Colombia, mi amigo mexicano guerrerense. Gracias, Misay. José González Neira también, saludos. Panchito Torres. Ucrania es la gallina de los huevos de oro. Occidente está vendiendo gas a sobreprecio, está vendiendo armas, pero su implosión es irreversible. Pues sí, tiene razón, en lo que en este momento está comentando. Y bueno, amigas y amigos, pues ojalá nos pueda dar tu punto de vista. Hay que compartir el video, dale me gusta, eso ayuda mucho. Y pues si tienes por ahí la oportunidad de que nos ayudes a hacer cumplir nuestro objetivo de estrellas, la verdad sería de mucha ayuda. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Recuerda, los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.